Hitler juró rescatar a Alemania. Mussolini ofreció una gloria romana. El militarismo japonés persiguió la esfera de la coprosperidad asiática. ¿Qué tienen en común? Que todos privatizaron la verdad, persiguieron minorías, destruyeron la separación de poderes y monopolizaron la educación y la estética. Aquí, una de las fortalezas, más que fortalezas es aprendizaje, es que la experiencia muestra que las dictaduras, aunque parezcan invulnerables, dependen del miedo. Cuando ese miedo se rompe, su caída puede ser abrupta, como en 1945 o en 1989. La debilidad es que el pensamiento único impide la corrección de errores. Los problemas se agravan hasta un colapso. Cada vez que un líder concentra poder, ataca a la prensa, a tribunales independientes, es útil recordar los costos colosales que la humanidad pagó por un orden sin libertad. El número 9. Este suceso me parece muy importante, el Tratado de Versalles, cuando la paz se firma con tinta de revancha. Las potencias aliadas impusieron a Alemania reparaciones desproporcionadas. Ocuparon el Ruhr y vetaron su ingreso a la Sociedad de Naciones. Un historiador describió el acuerdo como precario descanso en la lucha eterna de los pueblos europeos. Keynes, entonces delegado británico, abandonó la conferencia indignado y escribió Las consecuencias económicas de la paz, donde pronosticó el ascenso de una revancha alemana. Aquí veo una debilidad muy grande, que sería la humillación colectiva se transformó en un caldo de cultivo para los discursos del nazismo. Los errores de Versalles resuenan en los debates sobre deudas soberanas, sanciones y planes de reconstrucción después de conflictos o crisis financieras. Aquí más que una fortaleza yo veo una lección para toda la humanidad. Es que toda reconstrucción post-conflicto debe equilibrar justicia, seguridad y recuperación económica. Sin ello, la paz es apenas una pausa hostil. El número 8. El número 8 es la resistencia civil. El no que fractura imperios. La red clandestina White House en Múnich distribuyó panfletos antinazis en Varsovia. Civiles sabotearon vías férreas en Francia. El maquis reunió campesinos y estudiantes. La resistencia se nutrió de pequeños gestos: esconder niños, falsificar papeles, robar listas de deportación. Desde la primera árabe hasta la Bielorrusia, la resistencia no violenta hereda la convicción de que la dignidad puede imponerse cuando la legitimidad del opresor se desmorona. Aquí hay una debilidad en costo. La represión fue brutal. La mayoría de los integrantes del White Rose fueron guillotinados. Una fortaleza que yo veo en este tema, en este punto, es que la prueba de que la autoridad se sostiene en la obediencia. Negar esa obediencia erosiona incluso dictaduras poderosas. En casi todo el video les voy a hablar de dictaduras, de muchos temas fuertes, de muchos temas complicados. El número 7. El número 7 es el nacionalismo exacerbado. Cuando el nosotros exige un enemigo. En la Europa previa a 1914, potencias competían por colonias y prestigio naval. Después de 1918, la narrativa de la
puñalada por la espalda. Retrató la derrota alemana como una traición interna. Estas mitologías identitarias justificaron un expansionismo. Aquí yo lo que veo como una debilidad es que se convierte la identidad en un arma, legítimas purgas internas y agresiones externas. El ascenso contemporáneo de movimientos que culpan a migrantes o minorías reproduce el patrón, simplificar problemas complejos, señalando un chivo expiatorio. Aquí hay una fortaleza, pero es una fortaleza condicionada. Un patriotismo cívico basado en valores democráticos, pluralismo, y puede llegar a fomentar la cooperación y el servicio público, que pues es lo que todas las naciones y toda la sociedad en general desea. El número 6. El número 6 es propaganda total. La palabra convertida en arma de destrucción masiva. Goebbels coreografó desfiles, películas y radios baratas para colonizar el imaginario. En respuesta, los aliados crearon la Office of War Information y la BBC en 42 idiomas. En respuesta, la técnica era doble: elevar la moral propia y minar la ajena. La mentira podía adoptar apariencia de ciencia o humor, como lo es Why We Fight de Frank Capra. En la era de los deepfakes y la microsegmentación publicitaria, pues yo considero que la lección es clara, ¿no? O sea, la veracidad necesita instituciones y ciudadanos que contrasten fuentes y desenmascaren la demagogia. Una debilidad. Aquí yo veo que se demostró que las emociones primarias, negativas, en este caso que sería el miedo, el orgullo, el resentimiento, son fácilmente manipulables por líderes. La razón se eclipsa si el mensaje se repite con autoridad. Aquí una fortaleza que yo veo como fortaleza latente es que se reveló la urgencia de alfabetizar a la ciudadanía en pensamiento crítico y en ética informática. El punto número 5 que yo visualicé de los 3 documentales son los juicios de Nuremberg. Aquí viene mucho de la mano el derecho internacional privado. De noviembre de 1945 a octubre de 1946, 22 líderes nazis fueron juzgados por agresión, por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad. Y aquí hay 3 puntos que pude ver en este tema. Es que el derecho internacional se aplicó a individuos, no solo a estados, como lo hace el derecho internacional público. Este es derecho internacional privado. Bueno, actualmente es derecho internacional privado. Hay una frase que decían los líderes: yo solo cumplía las órdenes. El yo solo cumplía las órdenes dejó de ser una defensa válida en juicios y se legitima el uso de pruebas fílmicas y testimonios de víctimas. Estos 3 puntos se me hicieron sumamente importantes porque marcaron precedentes. Fortalezas y debilidades. Ya aquí veo una fortaleza, lo que acabo de comentar: sembró un precedente para los tribunales ad hoc de Ruanda, Yugoslavia y la Corte Penal Internacional. Una debilidad. Yo aquí veo una debilidad que sería la exclusión de los crímenes soviéticos y los bombardeos aliados, que evidenció que la justicia depende aún, lamentablemente, de la correlación de fuerzas. Al dictar órdenes de captura contra jefes de Estado en ejercicio, la Corte Penal Internacional sigue la lógica de Nuremberg. El poder político no otorga inmunidad moral y jamás lo va a hacer. El punto 4.
El punto 4 es un tema muy importante. Mujeres en guerra. Mujeres en la guerra. Agentes de cambio que fueron silenciadas. Con los hombres movilizados, las mujeres ocuparon millones de puestos en fábricas de munición, astilleros, hospitales, laboratorios. En el Reino Unido, la fuerza laboral femenina en industrias bélicas pasó de 170,000 en 1939 a 1.6 millones en 1943. En la URSS, en la Unión Soviética, 1 millón de mujeres combatieron en el frente. Sin su aportación, la producción de avionetas, municiones, medicinas, penicilina, en este caso, habría colapsado. Yo aquí veo una fortaleza muy grande, que yo creo que todos la pueden visualizar sin siquiera ver el documental completo, más que nada ver el panorama. Es que se demostró que la segregación laboral era un mito cultural, simple autoritarismo masculino. Multiplicaron la productividad y sostuvieron servicios sumamente esenciales en esa época. Una debilidad muy grande que yo lo considero pues de lo peor que pudo haber pasado en esa época, es que al terminar la guerra se promovió una ideología del retorno al hogar, en donde muchas familias, muchas mujeres perdieron su empleo y perdieron el reconocimiento de lo que hicieron en la guerra. Se reinstaló la brecha salarial. Aquí hay una paradoja. Hay una paradoja que explica que la igualdad formal, el derecho al voto en 1945 en Francia, en 1947 en Japón, no eliminó las desigualdades reales. Lamentablemente sigue habiendo desigualdades. Pero aún hoy la historia de esas pioneras alimenta los movimientos por la paridad de género y la corresponsabilidad. El punto número 3, el antepenúltimo. Este es un hecho histórico que todos conocemos. Son las bombas atómicas. El día en el que el ingenio superó a la moral y a la ética. Mientras que en Europa se celebraban la rendición de Alemania, Estados Unidos probaba en Alamogordo en el 16 de julio de 1945, la primera detonación nuclear. El arma pretendía acortar la guerra contra Japón, sin necesidad de invadir sus islas, porque iban a perder más hombres, iba a haber más bajas, iba a ser más, entre comillas, más bélico el asunto. El impacto fueron de 140,000 muertos inmediatos en Hiroshima y 74,000 en Nagasaki. Hubo una transformación. Se transformó para siempre la noción del poder. La destrucción podía ser instantánea, global y anónima. Aquí evidentemente hay muchísimas debilidades. Y hay una fortaleza, paradójicamente yo traté de visualizar una fortaleza, es que el pavor que se suscitó generó los primeros tratados de la no proliferación, el TNP de 1968, y un potente movimiento pacifista. La debilidad que yo visualicé es que se inauguró la doctrina de destrucción mutua asegurada. La carrera armamentista se drenó de recursos y sembró miedo durante la Guerra Fría. Hoy, actualmente, hay existencia de más de 12,000 ojivas nucleares y la miniaturización de armas tácticas recuerdan que la ética debe acompañar el conocimiento o el precio puede ser la extinción mundial. Como segundo punto, no menos importante, la ONU y la Declaración Universal de 1945 a 1948. Estaba en poner en primer lugar este tema
pero hay uno un poco más impresionante y más fuerte. El parto del multilateralismo moral. En 1945, las ruinas humeantes de Europa y Asia hacían evidente que la lógica de alianzas y castigos había fracasado. Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill visualizaban en ese entonces una instancia superior al viejo sistema de la Sociedad de Naciones. La Carta de San Francisco fundó la Organización de las Naciones Unidas con un Consejo de Seguridad para disuadir agresiones, un mandato de cooperación económica y una comisión de derechos humanos. 3 años después, Eleanor Roosevelt encabezó la aprobación de la Declaración Universal, 30 artículos que afirmaban por primera vez que todo ser humano nace libre e igual en dignidad y en derechos. Aquí una fortaleza, aquí veo más fortalezas que debilidades. Una de las principales es que consagró el principio de interdependencia. La soberanía no es licencia para la barbarie interna. Una debilidad que pude ver en este tema, en este hecho histórico, es que la estructura de 5 miembros permanentes con derecho de veto instala un desequilibrio de poder que bloquea acciones cuando los intereses de las potencias chocan. Estos 5 miembros, pues ya se imaginarán quiénes son, pues son potencias, ¿no? Las potencias. Del cambio climático a los genocidios, la ONU sigue siendo un buen foro y un buen termómetro, el cual señala cuán dispuestos estamos como especie a superar egoísmos nacionales e internacionales. El primer punto de mi top 10 de lecciones humanistas es el holocausto. El holocausto. La ingeniería estatal de la deshumanización. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania atravesó hiperinflación, desempleo y una crisis de identidad. El nazismo explotó ese malestar con un mensaje sencillo. Los judíos y otros indeseables eran la raíz de todos los males. Antes que cámaras de gas, hubo leyes. Las leyes de Nuremberg de 1935, de las cuales ya acabo de comentarles, que retiraron ciudadanía. Propaganda que etiquetó a las personas como una plaga y una burocracia obsesionada con estadísticas y logística ferroviaria. Se creó un apartado legal y moral que convertía a seres humanos en expedientes de transporte y capacidad calórica por horno. Es muy lamentable. Aquí, evidentemente, hay muchísimas debilidades. La obediencia acrítica, lo que les comentaba de los líderes, de los 22 líderes nazis que se justificaban por decir yo solo seguía órdenes. La despersonalización de la víctima, los deshumanizaban por completo. Y la eficacia técnica al servicio de un genocida, de un dictador, al servicio del mal. Y aquí hay una fortaleza emergente que yo puedo ver. De la barbarie, del genocidio, nació el consenso de que ciertos crímenes son intolerables bajo cualquier bandera. El concepto moderno de crimen contra la humanidad. Cuando hoy se normalizan discursos de odio en redes sociales, la historia del Holocausto nos recuerda que la violencia extrema comienza con la palabra y la ley, no con un fusil.
Pues bueno, este es mi top 10 de hechos históricos, de lecciones humanistas. Estos 10 nodos históricos son faros y alarmas que nos recuerdan que la ciencia sin ética y la identidad sin pluralismo pueden llevar al abismo. También exhiben nuestra capacidad de resistir, reconstruir y ampliar horizontes de dignidad. Frente a discursos de odio, tecnologías ambivalentes y nostalgias autoritarias, ¿qué haremos tú y yo para que el próximo capítulo se escriba del lado de la justicia, la libertad, la paz y la verdad? Muchas gracias.